Bueno, muchas gracias, Amparo. La verdad es que me hacía mucha ilusión venir, ¿no? Es un placer estar aquí, estar en este Centro de Ciencias de la Atmósfera, en este campus tremendo, impresionante. La verdad es que es muy impresionante. Y en una ciudad que, bueno, vista desde el aire parece, y una vez estás en ella, parece no acabar nunca, no es mi primera vez en la Ciudad de México, y que luego uno pasea lo poco que he paseado hasta ahora y se da cuenta que está muy viva, ¿no? Y llena de historia además. O sea que un gusto por mi parte estar aquí. Quería empezar con los anuncios que decimos nosotros, que son los comerciales, que le llaman aquí, creo. Luego, cuando ayer comíamos con colegas del centro, me contaban que los mexicanos son muy dados a los cuentos y especialmente a los cuentos de miedo, ¿no? Como era aquello de la Llorona y la no sé qué más, la mujer que sube las escaleras sin pisar, no sé, había una serie de personajes curiosos, ¿no? Pues voy a empezar contando un cuento. Lo que pasa es que el mío no es de miedo, sino que es una historia de amor, ¿no? Mucho más agradecido. Había un tiempo, no hace tantos años, o tal vez muchos, no sé, cuando la ciencia era más compartimentada, ¿no? En el que, alejado de los continentes, de la Tierra, solo había dos seres, ¿no? Sirenas en el mar y ángeles en el cielo, ¿no? Y unos no tenían ni idea de la existencia de los otros, ¿no? Las sirenas pues vivían en el mar y ahí pues veían pasar a los peces, las partículas flotantes, los compuestos disueltos, y sabían de la importancia de todo ello, ¿no? Y miraban para arriba y veían que había una frontera en algún sitio y que había algo más allá, pero nadie se atrevía a ir, además, ni idea. Sí que sabían que era importante, algo les llegaba desde ahí muy importante, ¿no? Algún gas y la luz del sol, pero fuera de eso lo ignoraban completamente, ni ganas de ir, ¿no? Y en el cielo estaban los ángeles, que sabían de las nubes, sabían de los vientos, sabían también de las partículas flotantes, etcétera, y miraban para abajo y veían que había algo rugoso por ahí abajo que se movía de vez en cuando, pero qué miedo ir, ¿no? También. Y pensaban que también debía tener su importancia porque algo como el vapor de agua que formaba las nubes de ahí abajo venía, ¿no? Pero ¿quién se atrevía a ir? Hasta que la situación se hizo más insostenible. Ya sabéis que la curiosidad es la peor de las enfermedades humanas, pero claro, lo de las sirenas y ángeles no sé si es muy humano, pero bueno. Y entonces finalmente decidieron que había que investigar la frontera y mandaron a los más listos y valientes de cada lugar, ¿no? Como suele ser. Y así fue que una sirena subió y se asomó, un ángel bajó, se asomó, con tanta causalidad que coincidieron casi con los hocicos, las narices, en la interfaz entre océano y atmósfera, y quedaron prendados, ¿no? Inmediatamente empezaron a hablarse de sus mundos, empezaron a comprenderse, encontraron un lenguaje común, y de esa historia de amor nació Solas. Aquí vienen los comerciales, ¿no? Solas, que es un proyecto internacional. Luego voy a mi charla propiamente dicha, pero es un proyecto internacional que pretende aunar dos comunidades que tradicionalmente habían estado separados, sirenas y ángeles, es decir, oceanógrafos y químicos atmosféricos y climatólogos, ¿no? No se hablaban mucho entre ellos, y eso es cierto, y todavía hoy cuesta un poco, ¿no? Entonces, no solo aunar las que se hablen entre ellos, sino incluso generar nuevos seres mixtos, un poco extraños seguramente, que puedan manejarse igualmente bien en los dos lados de esa frontera, de esa interficie, ¿no? Solas es un proyecto que lleva ya pues 12 años funcionando, le queda todavía un tiempo de vida, es filial de IGBP. Para los que conozcáis todas estas siglas, lo que quieren decir, no entraremos en eso porque es muy complicado, pero filial de IGBP, filial de SCOR, filial de WRCP, filial de IGAC y bueno, ya lo veis, The Surface Ocean Lower Atmosphere Study. ¿Qué hace Solas? Coordina, anima, motiva, genera ideas, genera corpus teórico, genera estudiantes jóvenes para estudiar las interacciones entre océano y atmósfera. Está presente en muchos países, lamentablemente oficialmente en México no, eso no quiere decir que no haya investigadores mexicanos que contribuyan, pero eso me refiero que no tiene un comité mexicano de Solas. Y la ciencia, pues lo que os decía, ¿no?
hacer relevante y llegar a conocer y profundizar en lo que son las interacciones entre el océano y la atmósfera, que son claves para el funcionamiento del océano superficial y de la baja atmósfera o de la baja troposfera, ¿no? Interacciones como qué, pues ya lo veis, como intercambio de gases, intercambio de partículas en ambos sentidos, como esto es importante para la vida en la superficie del océano, evidentemente, toda la parte de transformaciones fotoquímicas cerca de la interficie, precipitación, acidificación del océano vía incorporación de CO2 de la atmósfera, el papel del viento en movilizar el océano, etcétera, etcétera. Organiza SOLAS Open Science Conferences, más o menos cada 3 años. Aquí hay 2 ejemplos, uno que se hizo en China, otra que se hizo en Barcelona y tuve el placer de organizar. La última se hizo ahora recientemente cerca de Seattle. Y organiza algo muy valioso, muy bien valorado hasta la fecha, que son Summer Schools para estudiantes, tanto a nivel de doctorado como, bueno, desde máster hasta postdocs, ¿no? Y que tiene profesores de altísimo nivel y que se toca un poco toda esta ciencia de intercambios océano-atmósfera, desde la biología del plancton más relevante para eso, hasta la modelización global. Animo, por cierto, a si tenéis estudiantes o sois vosotros estudiantes interesados en estos temas, se puede hacer una aplicación para la próxima, que será en China, y cuando toque se anunciará y será la aplicación. Hay una selección porque hay plazas para 70 y pico y normalmente lo piden 200, incluso 250. Bueno, sabemos que la atmósfera... Bueno, ¿y cuáles son los focos principales de SOLAS? Se divide la ciencia de SOLAS en 3 focos principales, con todas sus ramificaciones. Uno sería los feedbacks entre océano y atmósfera a nivel de sustancias que se intercambian de vida corta, y eso va desde gases traza emitidos por el océano hasta deposición de dust, de polvo sahariano, por ejemplo, o de Patagonia, de donde sea, con su hierro asociado, pues todo lo que son feedbacks en bidireccionales entre océano y atmósfera de sustancias de vida corta. Otro foco es la ciencia, la física de los intercambios a través de la interficie, que es toda una ciencia que regula estos intercambios, cómo los podemos parametrizar, etcétera. Perdón, ups. Y un tercer foco serían los gases de vida larga, sobre todo los gases de efecto invernadero, es decir, el papel del océano en el ciclo del CO2, del metano, del óxido nitroso, etcétera. Halogenados. Bueno, y vamos hacia mi charla de hoy. El mar y la atmósfera sabemos que intercambian vapor de agua. El océano es la principal fuente de vapor de agua en la atmósfera, pero también nutrientes por deposición, y también se pierde parte del nitrógeno en forma de gases que se emiten desde el océano a la atmósfera. Intercambia carbono orgánico en ambos sentidos, intercambian contaminantes, intercambian sal marina, que se levanta con el viento en forma de sea spray, ya lo veremos más adelante, intercambian un montón de gases con un u otro efecto climático. Y aquí llegamos al título de mi charla, que es esta. Os hablaré de biosfera oceánica, aerosoles y nubes. Ahora me gustaría que os imaginarais que sois tripulantes del Apolo 17, ¿no? Que fue la última expedición tripulada a la Luna en el 72, y volvéis de la Luna, da igual, o vais hacia la Luna. La cuestión es que miráis y veis la Tierra, ¿no? Lo que veis, el globo terráqueo, sería así, ¿no? Azul el mar, más o menos, por eso le llaman el planeta azul, y las texturas distintas que tienen los continentes. Eso es la Tierra vista desde el espacio. ¿Estáis de acuerdo que sería esto? ¿O alguna discrepancia? Es un centro de ciencias de la atmósfera, una pista. A ver, ¿qué falta aquí? ¿Me falta algo? Nubes. Es así, muy distinto, ¿eh? Muy distinto. Esta no es la foto que obtuvieron, porque hicieron una foto preciosa los tripulantes del Apolo 17, pero la sustituí por esta simplemente porque está aquí centrada en México, ¿no? Peloteo, que llamamos en España, ¿no? Que es, bueno, no sé cómo le llamáis. Es importante que haya nubes, es importante cómo son las texturas del planeta, como las de cualquier cuerpo. A nivel climático, ¿esto tiene alguna importancia? Pues mucha. Mucha, porque sabéis que la textura y el color de un cuerpo determina su
su respuesta, digámoslo así, su comportamiento, esa sería la palabra, respecto a la radiación solar, ¿no? Respecto a la luz. Por eso hablamos de color, evidentemente. Y uno sabe que si en pleno verano, bueno, aquí no sé las estaciones cómo funcionan, pero en mi casa en pleno verano sale con una camisa negra a la calle, se abrasa, ¿no? O con un carro negro se abrasa, y es mejor ir de blanco, ¿no? Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque el blanco tiene un albedo, es decir, una reflexión de la radiación solar muy alta, es decir, absorbe muy poca radiación solar, mientras que el negro, por eso es negro, porque absorbe la mayoría de la radiación solar, y al absorbir radiación solar se disipa en forma de calor, por eso uno se abrasa si va oscuro. Pues bien, ¿cuál es el albedo de las superficies de nuestro planeta? Pues si uno mira el océano, que es oscuro, tiene unos albedos muy bajos. El albedo es un tanto por uno, ¿de acuerdo? Un albedo de 1 sería el blanco perfecto, en el que rebota toda la radiación solar, toda la luz. Un albedo de 0 sería el negro perfecto, que no existe, ¿no? Pues fijaos que el océano oscuro tiene un albedo muy bajo, es decir, absorbe el 90% de la radiación solar que recibe, ¿de acuerdo? Superficies, pues tipo los desiertos, que son más bien claros, tienen un albedo bastante alto, moderadamente alto. Superficies con vegetación lo tienen bastante bajo, y evidentemente las superficies heladas y nevadas tienen albedos muy altos, muy altos. En promedio, la superficie del planeta, a nivel de superficie, tiene un albedo en promedio del 0,15. ¿De acuerdo? El 85% de la radiación es absorbida por la superficie. Pero ya hemos dicho que faltan las nubes. Y como las nubes son blancas y tienen albedos bastante altos, cambian el albedo promedio real del planeta a un valor de 0,30. Fijaros que esto es muy distinto, de 0,15 a 0,30. Es la cantidad de radiación que es reflejada por el planeta, y por lo tanto que ya no se absorbe y no se disipa en forma de calor. Otra forma de representarlo sería esta, ¿no? Esto tendríamos una representación del albedo en tanto por uno aquí abajo, aunque no lo veis muy bien, pero cuanto más oscuro, evidentemente, el albedo es inferior, sin nubes y con nubes. Ya se ve que la Tierra con nubes, vaya obviedad, es más clara. Este sería el balance de energía de nuestro planeta. No vamos a repasarlo porque es suficientemente conocido y porque sería largo, pero en definitiva lo que quiero decir aquí es que el 20% de la radiación solar top of atmosphere, que se llama, que llega a la parte más alta de nuestra atmósfera, el 20% rebota, digamos que inmediatamente, por la presencia de las nubes. Y esta es radiación solar que ya no penetra al sistema planetario, con lo cual no acaba formando parte del balance de calor. Pero claro, uno dice, sí, vale, las nubes enfrían, vaya descubrimiento, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero también nos dicen que, aquí habrá meteorólogos, ¿no? Y los hombres del tiempo mismo, ¿no? Que una noche, en nuestras latitudes, una noche de invierno sin nubes es mucho más fría, ¿no? Porque las nubes también retienen el calor, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Las nubes enfrían o calientan? ¿Son parasoles o son mantas, digamos, ¿no? Pues ambas cosas. De noche actúan más como mantas, la radiación solar que se ha absorbido, que se ha disipado en forma de calor, en forma de radiación de onda larga desde el suelo, queda retenida en parte por las nubes, pero de día actúan como parasoles. Tienen ambos papeles. ¿Y eso, cualquier nube? No, cuidado, depende del tipo de nube, ¿no? Nubes altas, de las que ocurren en la alta troposfera, normalmente formadas por cristales de hielo más que por gotas de agua, son mejores como mantas que como parasoles. Dejan pasar la radiación solar, la luz del sol, y en cambio retienen bastante bien el calor de abajo, ¿no? Las nubes bajas son las más enfriantes, son magníficas como parasoles. Y las nubes convectivas, la típica nube que dibuja un niño cuando dibuja una nube, la nube de tormenta, de mucho desarrollo vertical, son neutrales energéticamente, más o menos, ¿eh? En conjunto, el papel de las nubes en el planeta, como dije antes, es enfriante, en promedio. Aquí los colores, digamos, entre el naranja y el rojo, sería calentantes. ¿En qué momentos, netamente a lo largo de un año, las nubes actúan netamente más calentantes que enfriantes? Y en los colores del amarillo hacia el azul son zonas donde actúan como
enfriantes, no sé si es una palabra muy de esto, enfriantes, pero bueno, ya me entendéis, netamente enfriantes, ¿de acuerdo? Y en conjunto, la contribución de las nubes a balance de energía es netamente de enfriante en 20 watts por metro cuadrado. Podríamos casi decir que es el principal factor individual enfriante de nuestro clima. ¿Y qué determina que una nube tenga un albedo mayor o menor? No todas las nubes tienen el mismo albedo, ¿no? Pues varias cosas, pero una de ellas es su microfísica. Y se descubrió hace 100 y pico de años que esa microfísica, y ya veréis a qué me refiero, depende de las partículas flotantes en la atmósfera. En 1875, un francés que vivía cerca de París, Culier, hizo un experimento. Él se preguntaba, claro, vivía cerca de París, entonces ahí tenían nieblas todo el día y tal, y se preguntaba por qué unos días más, unos días menos, parecía no responder exactamente al grado de humedad del aire, había algo más, ¿no? Entonces hizo un experimento en el que en un frasco puso agua tibia, eso lo que permitía, un poquito de agua tibia, eso permitía que el frasco estuviera saturado en vapor de agua, aplicaba el vacío con una pera, entraba aire, y si este aire que entraba lo filtraba y era aire limpio, al aplicar el vacío, que sería equivalente a enfriar, debería producirse una nube y no se producía ninguna nube o era muy, muy tenue, ¿no? Y entonces, ¿y eso cómo podía ser? Mientras que si el aire que entraba, ambiente, era sucio, digamos el aire ambiente o incluso ensuciado, al aplicar el vacío se formaba una nube densa, ¿no? Y eso permitió ya decir que, cuidado, para que una nube se forme no solo hace falta que esté saturado el aire en vapor de agua y por lo tanto dependa de la temperatura, la presión y por eso se forman ahí arriba las nubes, etcétera, sino depende de que haya núcleos sobre los cuales las gotas de agua puedan condensar, núcleos de condensación. Eso lo publicó en una revista que nadie leyó, de los atmosféricos me refiero, porque era de farmacia y no sé qué, que era su campo, hasta que unos años más tarde, 5 años más tarde, John Aitken, un escocés, hizo el mismo experimento sin tener ni idea, o eso afirmaba, de que lo había hecho un francés, lo publicó en Nature y Aitken ha pasado la historia por ser el padre, digamos, de los núcleos de condensación. Incluso hay partículas atmosféricas que llevan su nombre, ¿no? Aunque el hombre luego, alguien se lo dijo y reconoció que el primero había sido el francés, pero bueno, el artículo de Nature del 1880 es de John Aitken. Vale, la nube necesita núcleos de condensación para formarse. Entonces, ¿y qué más? Y me refiero, ¿y eso qué? ¿Qué implicaciones tiene? Pues tiene implicaciones ópticas importantes, es decir, para el albedo, para su efecto parasol. Porque luego lo puso bonito, lo teorizó y le dio todas las ecuaciones Toomey, un australiano en el 77, bueno, y en los 70s, en los que describió que una nube que se forma sobre pocas partículas existentes, para una misma cantidad de agua líquida va a condensar sobre pocas partículas. Es decir, va a ser una nube formada de pocas gotas que, como el agua que hay para condensar es la misma, van a crecer más gordas, es decir, sea una nube con pocas gotas y más grandes, una nube más transparente a la radiación solar, es decir, con un albedo menor. Por otro lado, una nube, la misma cantidad de agua líquida, condensada sobre muchas partículas o más partículas, estará formada por más gotas y más pequeñas. Esta nube tiene un albedo mayor, es menos transparente a la radiación solar, ¿de acuerdo? Es decir, no solo tenemos que tener una cantidad de agua en condiciones de condensar, sino según las partículas que haya, esa nube será densamente más ópticamente más densa o menos. Es lo que se ha llamado el efecto indirecto de los aerosoles, de las partículas atmosféricas sobre las nubes. Y entonces nosotros, y otros, muchos, nos preguntábamos, ¿y eso ocurre en el océano? En tierra hay bastante descripción de que eso ocurre bastante, y sobre el océano también. ¿Cómo podemos abordarlo? Ha habido muestreos in situ, desde tierra, desde avión, ha habido en los últimos 20 años bastantes estudios in situ, digamos, ¿no? Pero podemos tener una visión global de la magnitud de este fenómeno. Y bueno, pues la revolución ha venido, como sabéis, como en tantas otras cosas, por el uso de satélites orbitales, ¿no? Satélites orbitales que nos pueden dar, los modernos, por ejemplo MODIS,
la cantidad y tamaño de aerosoles que hay en un momento dado en la atmósfera, de partículas atmosféricas. Como tenemos una distribución de tamaños más o menos, podemos tener el número de núcleos de condensación de gotas, al menos el número potencial. No tenemos la química de esas partículas, pero sí al menos el número. Y también nos dan el tamaño de gotas de las nubes. Pues aquí podemos buscar relaciones, ¿no? El trabajo clásico que abordó esto para ilustrar que el efecto indirecto era posible y solía ocurrir, era este trabajo. Ya habéis visto aquí, este es el Atlántico Norte, Península Ibérica, Irlanda, o no, Reino Unido creo por aquí, y aquí hay nubes estratiformes en el Atlántico, y luego hay estas rayas, que no son aviones, sino son barcos que pasaron, soltaron muchas partículas por la chimenea, el agua estaba saturada en vapor de agua, se formaron nubes, digamos nubes antrópicas, o nubes causadas en este caso por los barcos, por el hombre, ¿no? Ya teníamos, bueno, cuando un barco suelta partículas se forman nubes, primera evidencia, pero además, acordaos que según TUMI, si había muchas partículas, esas nubes tendrían más gotas y más pequeñas. Pues gracias a los satélites, uno puede mirar las nubes background que hay en la zona, digamos nubes naturales, digamos así, estratiformes, y ver qué tamaño de gota tienen, ¿no? Y luego las nubes estas que formaron los barcos al pasar, qué tamaño de gota tienen. Son tanto o más blancas que las otras, pero en cambio el tamaño de la gota, aquí está el radio efectivo de las gotas, visto desde satélite, es más pequeño. Efectivamente, cuando uno añade, en este caso con una chimenea, añade partículas en la atmósfera, pues las gotas son más pequeñas. Bueno, como lo hemos abordado nosotros de una forma muy simplificada, es haciendo correlaciones temporales, ¿no?, entre magnitudes que nos dan los satélites. Hablo muy rápidamente del método porque luego, como va a ir saliendo, si lo entendemos, pues nos ahorrará trabajo, que básicamente es cuando uno tiene mapas globales de una variable que ha visto el satélite, píxeles de 1 grado por 1 grado, latitud, longitud, todo el globo, ¿de acuerdo? De una variable y de otra, lo que sea. Y quiere compararlos, sobre todo en su evolución temporal. Una de las formas que se puede hacer es definir ventanas. Nosotros las hemos definido regionales de 7 grados por 7 grados. En esas ventanas uno calcula el promedio para un mes o una semana, o sea, para un lapsus de tiempo determinado, calcula el promedio de la variable en esa ventana y lo sitúa en el centro, ¿de acuerdo? En el siguiente mes hace lo mismo, o semana, hace lo mismo y lo sitúa en el centro. Luego corre esa ventana 1 grado y vuelve a calcular el promedio y lo sitúa en el centro, 1 grado, y al final tiene un mapa de la variable un poco esmuzada, ¿no?, suavizada. Como tenemos esto a lo largo del tiempo, años, meses, semanas, lo que queramos, pues tenemos para cada píxel, uno por uno, tenemos la evolución temporal a lo largo del tiempo, de una variable y de la otra. Luego, píxel a píxel, hacemos una correlación, por ejemplo, de Spearman, y vemos si cuando una sube y baja, la otra también sube y baja o no, y eso lo definimos con coeficientes de correlación. Es decir, el producto final es un mapa global de coeficientes de correlación que son temporales, coeficientes de correlación entre series temporales de dos variables. Pues bueno, si cogemos datos de MODIS de NASA, de partículas de condensación, núcleos de condensación potenciales que vio el satélite, es decir, aerosoles en el tamaño adecuado para actuar como núcleos de condensación, y de tamaños de gota, recordad que debería salir correlaciones negativas, ¿no? Cuanto más núcleos, más pequeñas las gotas, ¿de acuerdo? Es decir, debería salir azul si tenemos azul -1 y rojo +1 de correlación, debería salir azul si se cumple esta relación inversa. Y vemos que para la mayoría del océano, no en todas partes, pero parece cumplirse bastante bien que hay una correlación negativa. Luego hicimos un análisis de pendientes, etcétera, pero esto es otro, no tengo tiempo de comentar, ¿no? Es decir, parece cumplirse, ya lo han visto otros autores también, que cuantas más partículas pequeñas en la atmósfera, menores son las gotas de las nubes. Y esto es bastante general. Muy bien. ¿Y estas partículas qué son? Pues los aerosoles que llamamos, ¿no?, que tienen multitud de fuentes. Y aquí ya hay compañeros que trabajan precisamente en el estudio de aerosoles, ¿no?
¿Tipo qué? Pues los volcanes evidentemente emiten gases que se convierten en partículas, también emiten partículas, los incendios forestales, el polvo de las zonas áridas que levanta el viento son partículas, el sea spray se levanta son partículas también, el mar también emite gases y los bosques emiten, o en general la vegetación emite gases que acaban convirtiéndose en partículas, es decir, hay un montón de fuentes de partículas en la atmósfera. Algunas de origen antropogénico, humano, y muchas de origen natural, que por lo tanto las ha habido siempre en la historia del planeta. Y entonces, ¿las partículas atmosféricas afectan a las nubes solamente? No, otras cosas, por no hablar de salud, de efectos sobre el patrimonio histórico, etcétera, ¿no? Pero incluso a nivel climático tienen otros efectos. Por un lado está el efecto directo, es decir, las mismas partículas en la atmósfera absorben o dispersan radiación solar. No sé si habéis oído hablar del global dimming, del oscurecimiento, eso global. Y se estima que hasta 5 watts por metro cuadrado de enfriamiento por causa de que el aire no es limpio, digamos, ¿no? De que tiene partículas, ¿no? A nivel desde la revolución industrial, esto ha cambiado por acción humana, pues más o menos en medio watt por metro cuadrado de incremento de aerosoles y de su efecto directo en la atmósfera, ¿no? Y luego están los efectos, bueno, aquí tenemos una imagen de satélite en la que se ve, esto no son nubes, sino polvo, digámoslo así, en este caso de biomass burning, de quema de biomasa en la atmósfera. Y luego están los efectos indirectos que os comentaba, que es sobre el brillo de las nubes o la cantidad de gotas y su tamaño, y luego también sobre la vida de las nubes, porque una nube formada de gotas más pequeñas va a tardar más tiempo para que estas gotas crezcan hasta una masa crítica y precipiten en forma de lluvia, que es como se destruye una nube, ¿de acuerdo? Bueno, también por evaporación, y es más complicado que esto, pero simplificando, más aerosoles, nubes más brillantes y que duran más tiempo. Y se estima el forzamiento desde la revolución industrial en 0,7 watts por metro cuadrado. Si aquí miramos, ahora me doy cuenta, esto está en catalán, bueno, más o menos yo creo que se entiende. No, y tampoco vamos a ir a los detalles, simplemente esto es un clásico de los informes del IPCC, ¿sabéis, no? Forzamiento desde la revolución industrial, forzamiento radiativo, energético del planeta. Aquí tendríamos el cero, todo lo que está a la derecha de esta línea, lo que está en colores cálidos, es que es un forzamiento calentante desde la revolución industrial, todo lo que está a la izquierda en colores fríos es enfriamiento. Ya veis, pues evidentemente los sospechosos habituales, ¿no? Los gases de efecto invernadero, etcétera. ¿Y qué es lo que la actividad humana ha hecho que enfríe? ¿Hay algo que estemos... ¿Hacemos algo que pueda enfriar el planeta? Pues sí, emitimos aerosoles que enfrían el planeta en una magnitud nada despreciable, aunque, como veis, tremendamente incierta, ¿no? Evidentemente el balance total es de calentamiento y por eso estamos preocupados. Esto es una paradoja en los temas de cambio global, ¿no? Es una de las grandes paradojas que existen, ¿no? Porque si continuamos quemando, pero lo queremos hacer de forma más limpia, filtrando mejores catalizadores, etcétera, de forma más limpia, es decir, que no queremos emitir aerosoles porque nos va nuestra salud, porque va lo del patrimonio histórico que os decía, etcétera, todavía calentamos más, porque seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, eso nos lo da la combustión, no falla, CO2, y en cambio dejamos de emitir aerosoles que enfrían, ¿no? Somos más limpios, pero calentamos el planeta, vaya paradoja, ¿no? ¿Qué hacemos entonces, no? Y eso ya se está detectando, ¿no? Pues la única solución es dejar de quemar, aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? Y sobre el océano, ¿qué aerosoles hay? Porque ya podemos imaginar que en los continentes de fuentes aerosoles, pues un montón. Sobre el océano, pues las propias del océano, que hablaré de ellas, más lo que llega, evidentemente, que es transportado desde los continentes. Yo soy oceanógrafo, me olvido de la Tierra, me interesan los aerosoles sobre el océano, sus efectos climáticos, etc. Además, como el océano es oscuro, debajo, cualquier cambio que observemos en las nubes tiene un impacto muy grande, ¿no? Entonces me interesan los aerosoles en el océano. ¿Cómo puedo distinguir de dónde me vienen, cuáles son de origen continental, cuáles son de origen marino, dentro de los de origen marino, qué tipo de aerosoles son,
puedo ir con un barco e ir midiendo cosas, evidentemente, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? De nuevo, los satélites. Los satélites nos dan distribución de tamaños y evidentemente nos dan distribución en el espacio. Y eso ya nos dice muchísimo, muchísimo, ¿no? A nadie se le escapa que si uno mira aerosoles pequeños, tiene este tipo de imagen de satélite, y ve que en esta parte del océano aquí hay mucho aerosol pequeño pegadito a África, en una zona donde hay mucha combustión de biomasa, estos serán aerosoles de combustión de biomasa que salen transportados por el viento hacia el océano, ¿no? Mientras que aquí, si uno mira el aerosol grande en tamaño y que justo está pegadito al Sáhara, seguro que esto es polvo del Sáhara, ¿no? Pero bueno, esto es lo fácil, pero luego hay un montón de matices cómo distinguir. Pues nosotros hemos buscado una forma de distinguir utilizando datos de satélite. Tomamos datos de satélite, por ejemplo, la aerosol optical depth, la profundidad óptica que nos dan los aerosoles, es decir, cuánto aerosol, no es una unidad de masa, es una unidad óptica, pero cuánto aerosol hay en un momento dado en un píxel atmosférico, su desviación estándar, cómo varía a lo largo de la unidad de tiempo que decidamos, una semana, un mes, su distribución de tamaños, este número, cuanto más grande es este número, más pequeños son los aerosoles, si son pequeños o grandes, y la velocidad de viento, y otras cosas. Entonces yo digo que si tengo muchos aerosoles en un momento dado, muchos aerosoles muy pequeños, y estoy muy cerca de puntos de fuego que también me dan los satélites, de puntos de quema, entonces esto será, estoy en el océano, pero esto será aerosol de biomass burning, ¿no? De quema de biomasa. Si tengo profundidad, cantidad de aerosol bastante alto, pequeño, en cambio estoy cerca de centros urbanos o industriales, y no es esto, pues serán aerosoles que llamaré industriales y urbanos. Si tengo mucho aerosol, pero es grande, y no es ninguno de los anteriores, pues le llamaré polvo. Si no es ninguno de los anteriores, es aerosol grande y el viento es muy alto, le llamaré que es sal marina. Si lo que me queda, que no es ninguno de estos, pero tiene una desviación estándar, una variabilidad muy grande, diré que es aerosol background, aerosol continental, seguramente aerosol secundario que viene del continente, y lo que me queda será aerosol marino que no sea sea salt, que no sea sal marina. Y con eso, pues me voy a los datos de satélite que existen, semanales, mensuales, por ejemplo, para el año 2004, lo hemos hecho para un montón de años, y hago mis mapas del aerosol dominante. A partir de las propiedades ópticas de todo el aerosol que me da el satélite, yo saco el aerosol dominante. Eso no quiere decir que donde yo digo que hay polvo no esté mezclado con sal marina, claro que sí, pero lo que domina aquí es el polvo, el dust, ¿de acuerdo? El rojo es el dust, el verde es el biomass burning, etcétera, ¿no? Y es bonito porque entonces, evidentemente, eso uno lo puede cotejar, lo puede comparar con cosas que se saben, por otras localmente, por mediciones que existen, etcétera, y tiene bastante sentido, ¿no? Esto está en vías de publicación y parece una forma simple, a partir de los datos de satélite, de procesarlos, para tener el origen primordial. Ya digo que siempre hay mezclas en todas partes, pero primordial, de los aerosoles. Y uno se da cuenta de que en grandes zonas del océano, por suerte, sigue dominando el aerosol de origen del océano, de origen marino, sea sal marina, levantada por el viento, o lo que llamamos background, que seguramente es aerosol secundario de origen marino. Si uno dice, bueno, yo sí quiero tener una idea de qué zonas son las más sucias, digamos así, o más influidas por los continentes, y qué zonas menos, se puede hacer de muchas formas. Una forma es decir, voy a definir en este color clarito todas las regiones donde al menos 4 meses al año la influencia dominante es continental. No quiere decir que no haya más influencia continental, pero la dominante es continental 4 meses cada año. Pues todas estas zonas están muy impactadas por aerosol continental. Si quiero afinar un poco más, y no solo continental, quiero saber el antropogénico, ¿no? El de origen humano, es estas zonas más negras de por aquí, más oscuras, son las más impactadas por aerosol antropogénico. Evidentemente, ya digo que
aerosol de origen antropogénico se ha visto que cruza todo el Atlántico, pero en el momento, en las zonas en las que llega a dominar, ¿no? Bueno, y eso ya de por sí tiene su gracia de saber cómo está el aire de nuestros océanos influido por los continentes y por la actividad humana, y en qué partes está influido por el mismo océano, ¿no? Sobre todo. Pero aparte también podemos trabajar estos datos y hacer otras cosas. Por ejemplo, si uno coge el tamaño de las gotas de las nubes y lo compara, lo correlaciona con la irradiancia, con la cantidad de radiación solar que llega arriba de la atmósfera, es decir, con las estaciones del año, ¿no? Pues se da cuenta que en la mayor parte del océano, en el más limpio, esta relación es negativa. Es decir, en verano, para entendernos, cuanta más radiación solar llega, las gotas suelen ser más pequeñas, independientemente de los aerosoles, ¿no? Bueno, o no sabemos qué relación tiene eso con los aerosoles, ¿no? Seguramente aquí influye mucho la meteorología, es decir, la cantidad de agua líquida disponible, ¿no? En la atmósfera. Pero hay zonas en las que esto no es así, incluso se da la vuelta, ¿no? La correlación es positiva, cambia totalmente la estacionalidad del tamaño de las gotas de las nubes en algunas zonas respecto a otras. Y dices, bueno, pues unas manchas por aquí y unas manchas por allí. Pero luego nos dimos cuenta de, comparando con nuestro mapa de influencia continental y antropogénica, las regiones donde cambia la estacionalidad de las gotas de las nubes coinciden muy bien con las regiones donde la influencia humana, según nos dice el satélite, antropogénica es muy alta, ¿no? Tiene su lógica. La influencia antropogénica no tiene por qué seguir las estaciones del año, ¿de acuerdo? Tiene su propia variabilidad, que es distinta. Y claro, me dirán, y este hombre nos tenía que hablar de biosfera marina, que aquí no ha salido todavía de biosfera marina por ninguna parte, ¿no? Voy a ello, ¿no? Vamos otra vez a los aerosoles que ocurren sobre el océano, pero esta vez ya incluso nos olvidamos de los que llegan desde los continentes y nos fijamos solo en los que salen del océano y que por lo tanto tienen parte de su origen en la biosfera marina. ¿Cómo son los aerosoles sobre el océano? Como en cualquier otra parte, pero sobre el océano en concreto, ¿cómo son? Si uno mira el número de aerosoles que existen por su tamaño, se da cuenta de los que hay más es de los pequeños, bastante lógico, ¿eh? Y de los que hay menos, en número, es de los grandes. Cuando digo pequeños y grandes, normalmente es una buena frontera está en la micra, en el micrómetro, ¿de acuerdo? En cambio, si uno mira la masa o el volumen de aerosol, de los que más hay en peso, en masa, es de los grandes. Pero en número son mucho menores, es bastante lógico. Aquello era una idealización, esto ya son datos reales de aerosol marino, de campañas. ¿Y cuántos hay? Por tamaño, pues lo que más domina es lo que se llama Accumulation Mode Aerosols, que está en las cientos de nanómetros hasta el micrómetro, ¿de acuerdo? Esto es de los que hay más. ¿Por qué no hay más de los grandes? Porque son grandes y no cabrían, para entendernos, ¿no? O sea, una cosa grande siempre hay menos. Además, son los que antes se depositan de nuevo, ¿no? Porque tienen más masa. ¿Por qué no hay más de los muy, muy, muy pequeños que también existen? Porque enseguida se transforman, enseguida crecen en aerosoles más grandes. Y acaba dominando este tipo de tamaño de aerosol que, o casualidad, resulta ser el adecuado para que se formen, para que condensen nubes. Y a nivel de composición química, en masa, ¿qué es lo que hay en un aerosol marino idealizado? Pues hay sulfato de origen biogénico. Si el aerosol tiene influencia continental, este sulfato también tiene origen antropogénico o volcánico. Hay compuestos orgánicos, hay nitrato, sobre todo en las partículas grandes, hay polvo y sal marina, sobre todo en las partículas grandes, y también hay partes que no se conocen. Y si uno lo mira a microscopio, ¿qué morfología tienen los aerosoles? Pues hay de todo, evidentemente, ¿no? Y uno puede encontrar desde hollín, soot, cenizas producidos por combustión, si hay influencia antropogénica. Estos serían los pequeños, los Aitken, menores a la décima de micrómetro, los accumulation, los que mejor actúan como núcleos de condensación,
entre la décima de micrómetro y un micrómetro, y las que llamamos grandes, más grandes de un micrón, ¿no? Y estos son algunos ejemplos, ¿no? Entre las muy pequeñas, pues están restos de hollín, está condensados de ácido sulfúrico, que es como se forman nuevas partículas en la atmósfera, es una de las formas mejores, que es oxidar el azufre volátil, que se forme ácido sulfúrico y este condensa en micropartículas, ¿de acuerdo? Que luego crecerán a partículas más grandes. Y luego también hay polímeros orgánicos. También encontramos sulfato amónico, que viene de este, ha absorbido amonio en la atmósfera y se ha neutralizado el sulfúrico. Hay orgánicos, más cenizas, y luego entre los grandes, pues según la zona, habrá polvo, habrá cristales de sal, habrá incluso organismos enteros, ¿no? Desde virus hasta polen, pasando por bacterias, por microalgas, etc. El océano, pues, emite, por un lado, aerosoles primarios, eso quiere decir partículas que ya son partículas desde su origen, que se levantan como partículas, existían como partículas en la superficie del océano y el viento las levantó, o gases precursores de aerosoles que una vez en la atmósfera, parte de ellos se oxidan, nuclean, forman partículas y luego aquí se mezclan todos y una parte de estos actúa de núcleo de condensación para nubes. Miremos un poquito más en detalle estos tipos de aerosoles marinos. Tenemos los primarios, como dije, que son sobre todo formados, están sobre todo formados por sal marina y por aerosol orgánico primario. ¿Eso cómo se forma? Pues por el bubble bursting, por la explosión de burbujas, la eclosión de burbujas, ¿no? Cuando el mar está agitado. No hace falta que esté así de agitado, con que lo esté un poquito, ¿no? Pues ya se forman. Cuando el mar se agita por el viento, entra aire, forma burbujas que tienden a volver a la superficie y eclosionan. Y eso forma micropartículas que pasan a la atmósfera y ahí en parte se evaporan, en parte condensan, etcétera. ¿De acuerdo? Y estas partículas que tienen, pues, lo que tuviera esta película de agua que ha venido con la burbuja. Y esa película de agua que tiene agua de mar, por lo tanto sal marina, al evaporarse el agua quedan cristalitos de sal, muy higroscópicos, tienden a volver a tomar agua de la atmósfera, pero luego también un montón de compuestos orgánicos que estaban aquí y que han salido con el agua de mar, con la sal marina. De hecho, hay trabajos que, buscando exactamente la parte orgánica de esto que es, pues han hecho varias aproximaciones, y una es la aproximación química, y han visto que son sobre todo, una vez en el aerosol, tanto haciendo burbujear el agua en cámaras y burbujeando y provocando tú las burbujas, como muestreando en el mar aerosoles que han venido de la eclosión de burbujas, han visto que son carbohidratos, polisacáridos, que comparan, que se parecen mucho, mucho a lo que encontramos disuelto, llamamos disuelto, que seguramente es coloidal, en la superficie del océano. Y además también encuentran organismos y cosas más grandes. Pero se ha visto muy recientemente que los orgánicos primarios que hay en la atmósfera son químicamente prácticamente idénticos a lo que llamamos materia orgánica disuelta en la superficie del océano. Que alguna de esta materia tiende a acumularse en la microcapa cuando hay condiciones para que esa microcapa, esa peliculilla, cuando el mar está muy calmado, se forme y acumula orgánicos, ¿de acuerdo? Este es los aerosoles primarios. Y luego están los secundarios, como dije, son gases que luego se convierten, emitidos, que luego se convierten a partículas por condensación, por nucleación y por condensación. Y estos aerosoles secundarios que son, pues lo que llamamos SOA, es decir, Secondary Organic Aerosols, formados a partir de compuestos orgánicos volátiles, o aerosoles de azufre, como ese sulfúrico que se enseñaba de las fotografías microscópicas, que vienen de la exhalación de azufre biogénico volátil por parte del plancton. De hecho, no os asustéis con esta tabla, simplemente era para deciros, estuve haciendo una recopilación de que es que el mar emite muchos gases. Si hablamos de los gases, emite grandes familias de gases. Algunos, el mar no es la fuente principal planetaria de ese gas como el metano, pero sí que es un emisor de metano en muchos casos. En otros casos sí es la fuente principal y son pues
desde metano, óxido nitroso, compuestos halogenados, compuestos volátiles de azufre, compuestos volátiles de nitrógeno, hidrocarburos ligeros, montón de gases que normalmente es la vida quien los forma, a veces también las reacciones fotoquímicas en la superficie del océano, y que son emitidos a la atmósfera. Algunos de ellos reaccionan para formar partículas. Os hablo primero, vamos a ir al revés, ¿de acuerdo? Desde este hasta este, entrar un poquito más en detalle. Es que quiero contaros tantas cosas que ya veis que voy un poco acelerado, porque a ver si me dará tiempo. Mi gas favorito, la emisión de azufre del océano. ¿Sabéis que el mar huele a mar? A veces más, a veces menos. Suele ser un olor a sal, a yodo, pero también a azufre. ¿Cuál es el olor del azufre marino dominante? El del marisco. El de marisco, si no huele a marisco, ese, no el del pescado, el del marisco. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué es ese olor? Ya se sabe, es dimetilsulfuro, un solo compuesto muy dominante en la superficie del océano en cuanto a azufre se refiere, en cuanto a azufre volátil se refiere, ¿no? Se ha hecho mucha investigación en torno a este compuesto, de hecho es el compuesto individual, orgánico y volátil más estudiado en el océano de largo, que la razón es porque en el 87 se propuso, en el contexto de la teoría de Gaia entonces, ¿no?, se propuso que la emisión de este solo gas por parte del plancton marino y su influencia en la formación de nubes podía formar parte de un sistema natural de control del clima, de regulación del clima, ¿no? A más producción de gas de azufre, nubes más espesas ópticamente, menos radiación solar llegaría, eso afectaría al plancton, que produciría menos DMS, y así iríamos cerrando el ciclo de forma como un termostato, ¿no?, digamos. Entonces esto se ha estudiado muchísimo, no se ha encontrado una respuesta, aunque recientemente se ha puesto muy en duda que esto puede llegar a ser un mecanismo de regulación, que seguramente tiene su importancia, pero no como regulación del clima. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos intentado estudiar pues un poco las tres partes de este ciclo, ¿no? ¿Qué determina la producción y distribución de este gas en el océano? ¿Qué impacto puede tener sobre las nubes? Y si esta producción responde de alguna forma a la cantidad de radiación solar que le llega pues de arriba, ¿no?, de la atmósfera. El dimetilsulfuro viene, en realidad esto es un desecho, es un waste product, es un desecho volátil que en realidad tiene su origen en un compuesto mucho más útil para el plancton, sobre todo para las algas, para el fitoplancton, que es el dimetilsulfonio propionato, y que lo producen para un montón de funciones fisiológicas que ya no entraremos, pero desde, digamos, combatir el estrés oxidativo, el estrés osmótico, etcétera, ¿no? Es decir, hay algas, esto es uno sale al océano en cualquier parte, en cualquier momento del año, cuando sea, y siempre será capaz de medir esto, siempre hay, y a veces en unas cantidades enormes, ¿no? Hay algas que este solo compuesto en su interior llega a ser el 10% de todo el carbono de la célula, algo increíble, es como una sopa de este compuesto, no todas, algunas. Entonces, para que esto acabe dando lugar a algo que escapa a la atmósfera, a un gas, tienen que pasar muchas cosas en las cuales está involucrada toda la red trófica, ¿no?, el mar. Tienen que morirse estas algas o exudar esto para que pase a forma disuelta, donde bacterias y otros se encargan pues de utilizarlo o de romperlo a la forma volátil que acaba escapando al aire. Nosotros aquí llevamos muchos años estudiando esto y, como podéis imaginar, requiere hacer estudios desde ecofisiología y fotobiología del fitoplancton para saber por qué narices producen este compuesto en cantidades ingentes, ¿no? Alguna tiene que tener funciones importantes, y cómo se pierde este compuesto. Implica también conocer las bacterias, qué es lo que hacen, porque las bacterias se van a comer al compuesto climáticamente, pero también se comen a su precursor sin dejar que se transforme en este. Entonces, ¿quiénes son? Y aquí hemos utilizado pues lo que se sabe hoy de biología molecular, técnicas de biología molecular, de marcación específica, etcétera, etcétera, para identificar qué tipo de bacterias hacen cada uno de estos pasos. Y, por ejemplo, hemos visto que las que consumen
de meses parecen ser más especialistas, mientras que las que consumen su precursor suelen ser más generalistas, entre muchos otros resultados. Y luego no solo está la biología de estos compuestos, sino que luego hay los factores abióticos, ¿no? El viento que hace que este compuesto se ventile a la atmósfera, pero también se destruye por la luz. Entonces también están los factores abióticos. Es decir, al final, para poder comprender esta miseria de nada que escapa a la atmósfera, hay que comprender este ciclo tan activo y tan cerrado de azufre orgánico en la superficie del mar. Y preguntarse, ¿y cómo varía? No solo tener fotos. Voy al mar, pum, estudio todos los procesos y tengo una foto, ¿vale? Sí, pero es circunstancial. Cuando yo fui, se comportaba así. Pero hoy el día antes, y la semana después, y el año siguiente, yo fui en verano, ¿y qué pasa en invierno? Entonces, hemos estudiado cómo este ciclo, estos ciclos de procesos que os mostraba, varía en la vertical, en el océano, varía entre día y noche, varía entre estaciones del año, varía a escala, por ejemplo, de latitudes o a escala de regiones biogeográficas, etcétera. Por ejemplo, nuestra última adquisición, el trabajo con estos gases es un poco duro porque generalmente hay que ir al mar y llevarse el laboratorio a cuestas, como un caracol, para hacer las cosas en fresco, ¿no? Para no perder los gases, ¿no? Entonces, es bastante duro porque si haces días y noches, pues es no dormir, etcétera. Nuestra última adquisición, que está siendo una revolución, es esta máquina de aquí, que es un espectrómetro de masas, que nos está permitiendo, le llamamos la máquina infernal, y no creo que sea muy difícil adivinar el porqué. Veis mucho tubo, y cuando funciona es magnífico, cuando no acaba con tu salud y la de todo el equipo, ¿no? Y lo que permite es, en continuo, cada 2 segundos, analizar este gas, pum, 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 en el agua del mar, ¿no? Si esto lo combinamos con un seguimiento lagrangiano de una masa de agua, es decir, echamos boyas que tienen una vela que las arrastra la corriente y nosotros vamos siguiendo las boyas de forma que estamos seguros que estamos siempre en esa masa de agua, y de vez en cuando utilizamos un yo-yo que sube y baja con una manguera y vamos muestreando a distintas profundidades cuando se puede, pues tenemos algo tan bonito como esto del pasado septiembre, que es a lo largo de, esto es un día, otro día, las noches sería esto oscuro, a lo largo de casi un par de semanas, 10 días en el Mediterráneo. Aquí tuvimos una tormenta, tuvimos que marcharnos y volver. Pues, ¿cómo varía en la superficie, en azul, en la superficie del océano, este gas a una resolución increíble, que nunca nos hubiéramos planteado tomando muestras de una Nuna, de una Niskin, que echamos al agua, que sacamos, ¿no? Impensable. De esta forma tenemos un montón de datos que nos marcan de forma preciosa el ciclo entre el día y la noche, de formación, en este caso formación en el día y consumo durante la noche, en la superficie. Y encima, de vez en cuando, con el yo-yo, perfiles verticales del gas, ¿no? Claro, esto es tremendamente útil para comprender cosas, para alimentar modelos, etcétera. Perdón, y por ejemplo también vemos que viene una tormenta de viento, fue más de viento que de lluvia, y la concentración en la superficie cae un poco, ¿no? Porque se ventila. Y luego recupera, vienen días de calma, esto fue muy soleado, vienen días de calma y sol y se vuelve a incrementar la concentración de este gas. Esto a nivel de qué pasa de una semana a la otra y entre el día y la noche, ¿no? Pero luego queremos tener distribuciones, por ejemplo, globales de este gas para comparar con datos de satélite, de nubes, de aerosoles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, una forma es, con todo lo que sabemos de procesos, construyamos un modelo numérico. Un modelo numérico que tiene que alimentarse de un modelo o estar asociado a un modelo de plancton en el océano. No sé si aquí hay algún modelizador del océano, pero tienen su tela marinera, los modelos de plancton, y el modelo de azufre asociado nunca será mejor, o sea, será tan bueno como lo sea el modelo planctónico, y eso tiene sus inconvenientes, ¿no? Suelen funcionar, cuando uno juega con los modelos y los optimiza, suelen funcionar para un sitio, para un lugar, y pueden reproducir muy bien, por ejemplo, la estacionalidad en un lugar, en el mar de los Sargazos. Pero luego uno cambia de sitio y el modelo ya no le sirve, ¿no? Entonces estamos todavía trabajando a este nivel, pero algo sí que descubrimos con el modelo, que es que la radiación solar, que afecta a varias partes del modelo, pues parametrizar numéricamente, simular numéricamente estos efectos de la radiación solar
en los distintos pasos del modelo es clave para tener unos buenos resultados. Y esto nos dio muchas pistas que luego investigamos por otros medios, ¿no? Otra forma, si no queremos recurrir a los modelos que son muy inciertos y no acaban de funcionar a nivel global, es ¿por qué no recogemos todos los datos que existen de todos los investigadores en el planeta, como se ha hecho con el CO2, ¿no? Y hacemos mapas globales, y los mapas globales ya nos informarán de si sube en verano, baja en invierno, cómo funciona, si en zonas productivas es mayor, es menor, etcétera, ¿no? Claro, para el CO2 hay 4 millones de datos, o no sé cuántos estamos ahora, para el DMS hay 48.000. Es otro orden de magnitud, pero al menos hay 48.000. Pues esto está en una base de datos pública, todas las concentraciones que existen para DMS en el océano hoy en día, y eso, con una serie, un estudiante de doctorado mía, con una serie de métodos de análisis objetivo y de estadísticos y de interpolación y extrapolación, construimos una climatología, rellenando los huecos donde no hay datos, de la concentración y la emisión de DMS, de este gas, estos son meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en un año tipo en todo el océano global. Y ya se ve que efectivamente en cada verano hemisférico el DMS es mayor que en los inviernos hemisféricos. Otra relación con la radiación solar, ¿no? En verano que hay más luz, hay más DMS, porque no siempre hay más producción, como veremos ahora, ¿no? Producción biológica. Luego otra forma de hacerlo, de aproximar esto es, ¿y si buscamos con estudios locales relaciones estadísticas entre el DMS y otras variables para las cuales sí existan mapas globales? Y si encontramos una buena relación, pues ya tenemos una forma de parametrizar el DMS. Y se han propuesto varias, no vamos a entrar en ellas, suelen considerar la clorofila, pero no solo la clorofila, unas la capa de mezcla, otras una tasa de producción, de utilización de nutrientes, varias otras. Y suelen funcionar, bueno, más o menos bien, pero así. Aquí el fondo está en que no hay una relación única. Por ejemplo, el DMS lo produce el plancton. El plancton, generalmente vemos si hay más o menos mirando por satélite la clorofila que hay. Pues el DMS será proporcional a la clorofila y se ha acabado el problema. Pues desgraciadamente no es así, sino que esto es un mapa de correlación entre DMS y clorofila. En algunos sitios esta correlación sí es positiva, cuanta más clorofila, más DMS, y en otros sitios no solo no es positiva, sino que incluso es negativa, ¿no? Entonces, la clorofila por sí sola no nos dice cuánto DMS hay. Es más complicado que eso. Y en cambio nos sorprendió encontrar que si hacemos tratamientos estadísticos regionales, no yendo al detalle, pero regionales, con lo que sí que covariaba el DMS, aquí no lo veis, pero aquí pone dosis de radiación solar. Bueno, no pone todo esto, lo pone en siglas, pero dosis de radiación solar, es decir, a cuanta más radiación solar recibe la superficie del océano, más DMS hay. Con mucha incertidumbre, pero con relación positiva. O sea que, a pesar de que el DMS responde a toda la retrófica y es algo un ciclo muy complicado, al final, casi, como mínimo a nivel estacional, podemos decir que cuanta más luz, más DMS, ¿no? Es decir, sí que se cumple lo que habían dicho esta gente en el 87 sin tener ni idea, de que a más radiación solar más DMS se va a producir y a menos radiación solar menos DMS. Esta parte del ciclo parece que sí que se cumple como propiedad emergente. Y estamos estudiando el por qué esta propiedad es así, ¿no? Cómo influye la radiación solar, etcétera, en los organismos. Y luego está, vale, ya tenemos mapas globales de DMS más o menos fiables, sabemos que responde a la radiación solar, pero realmente afecta a las nubes. Primero lo que hay que hacer es ver cuánto DMS se emite en la atmósfera, ¿no? Que ya es un mundo. Y luego ver cómo se transforma en aerosoles y en nubes, otro mundo, ¿no? Para ver cómo se emite en la atmósfera hay que parametrizar, ya me estoy acercando al final, y hay varias formas de hacerlo, pero básicamente el flujo de emisión suele ser proporcional a una velocidad de transferencia, que suele depender del viento y de la temperatura del agua, multiplicado por la concentración de este gas. En realidad sería por el gradiente de concentraciones entre aire y agua, pero para el DMS básicamente, que está siempre supersaturado, bastaría con la concentración en el agua. Pero luego esto es cuánto DMS se emite, ¿no? Pero luego quieres saber cómo se transforma en aerosoles, y aquí entramos en la química atmosférica, que también es un mundo. Nosotros lo hacemos de forma muy simple, haciendo reaccionar nuestro DMS emitido con el radical hidroxilo, que es el principal oxidante, en una cinética muy sencilla.
pero debería hacerse más complicado. Pero entonces decimos, vale, al final tenemos un número, ¿nos lo creemos? ¿Podemos validarlo? Hombre, azufre en los aerosoles, sí, hay medidas, pero claro, el azufre, como también viene de continentes, como también viene de volcanes, validar solo el que viene del plancton marino es complicado. Tenemos una gran suerte, que es que un producto que solo viene del azufre biogénico en la atmósfera es el metansulfónico, ¿no? El ácido metansulfónico o el metansulfonato. Este solo viene, no es el principal producto de oxidación del DMS, pero solo viene del DMS, es un buen marcador en la atmósfera. Y este se ha estado midiendo en varias islas del océano por varios grupos y podría servir para validar nuestras parametrizaciones de la emisión y oxidación. Lo hacemos, comparamos nuestras parametrizaciones en rojo con las medidas en el aerosol en islas concretas de metansulfonato y, hombre, acertamos bastante, ¿no? Tanto en la... Esto está estandarizado, pero tanto en la amplitud como en el timing, ¿no? En el momento de la estacionalidad. Suele haber más en verano y menos en invierno. Para varios sitios de hemisferio sur y hemisferio norte, excepto en algún sitio muy, muy sucio. Aún así, luego, comparar esto con las nubes, pues todavía queda un trecho, ¿no? Vamos a otro, los aerosoles orgánicos secundarios, que se forman de la oxidación de otros volátiles que no son el DMS, otros volátiles orgánicos, ¿no? Y de estos, ¿qué sabemos? Sabemos todo lo que sabemos del DMS, los mapas globales, para cosas como isopreno, terpeno, eteno, alcanos de cadena corta. Pues no sabemos prácticamente nada de estos compuestos, ¿no? En el océano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues asumir, porque hay medidas que así lo indican, pero es mucho asumir, que son proporcionales a la clorofila. En este caso sí, el DMS no, pero esto sí. Esto es lo que hay que demostrarlo, pero asumimos esto y lo hacemos como si fuera la clorofila la que se estuviera volatilizando, digamos, ¿no? Y luego hacemos una cinética de reacción como antes y tenemos unos números. ¿Podemos validarlos? Pues para validarlos no existe un marcador único de estos compuestos en el aerosol. Utilizamos el carbono soluble en el aerosol, que se estima que tiene origen en compuestos volátiles, ¿no? Y es lo de aquí arriba, en 3 sitios, aquí hay muchas menos mediciones, y parece que tampoco vamos tan mal al reproducir con nuestros datos en negro lo que ven las observaciones en rojo, ¿no? Y el aerosol orgánico primario, esas partículas orgánicas que se levantan con el viento, con la sal, ¿cómo se parametrizan? Pues bueno, normalmente el sea spray, es decir, las partículas de la eclosión de burbujas, se parametrizan en función de una potencia de la velocidad del viento, y luego, ¿cómo se reparten entre sal y compuestos orgánicos? Eso se hace en función de la clorofila, y existen unas ecuaciones muy largas, empíricas, totalmente empíricas, y con eso se estima cuánto orgánico se levanta en partículas y cuánta sal. Lo comparamos con los pocos datos que hay de materia orgánica insoluble en los aerosoles y, bueno, no vamos mal para algunos sitios y para uno vamos fatal. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero aquí hay mucha investigación en este momento en este campo. ¿Qué pasa si somos capaces realmente de parametrizar el aerosol primario orgánico? Y se sabe, por ejemplo, que hay un problema, que es que se levanta aerosol primario y luego por reacciones fotoquímicas en la misma atmósfera y en ambiente húmedo y con ácidos que se absorben como el nítrico, pues hay mucha conversión de este aerosol a secundario, con lo cual ya la hemos fastidiado porque lo que estamos dividiendo nosotros resulta que se convierten entre ellos. Entonces, bueno, explicaciones para que no dé, las hay muchas. Lo sorprendente es que a veces den las cosas, ¿no? Y la sal marina, esta sí se conoce mejor, como os dije, se puede parametrizar de una forma y, por ejemplo, se podrían hacer muchas más validaciones, pero va bastante bien con datos que existen, que los hay muchos, de cantidad de sales, de iones de sales, en el aerosol, en sitios donde se ha medido. Con todas estas parametrizaciones de todos, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos de cada tipo lo que sale del mar, podemos compararlo con cantidad de núcleos de condensación en la atmósfera que nos da el satélite, y vemos que a más
aerosoles debería haber más núcleos de condensación si estos están afectando a estos, ¿no? Correlación positiva, color rojo. Parece que funcionan mejor los aerosoles secundarios que los primarios. Aunque estos, sobre todo este es más incierto su parametrización, ¿de acuerdo? Excepto en algunas zonas más de bajas latitudes, donde parece que estos también funcionan bien, ¿no? Y luego si vamos más allá, ya con esto acabaré, y ya no decimos los núcleos de condensación, sino el tamaño de las gotas, ¿os acordáis, no? Aquí debería ser la correlación negativa, es decir, cuanto más aerosol se produce, las gotas son más pequeñas. Y vemos que, por ejemplo, aquí tenemos en azulito cómo cambia el radio de las gotas de las nubes en el océano austral. Son más pequeñas en verano, más grandes en invierno, cada año a lo largo de 9 años. Y, por ejemplo, la emisión de dimetilsulfuro va justo al revés. Si fuera por la correlación, esto no es una prueba de causalidad, pero si fuera por la correlación os diría que efectivamente este puede estar afectando a este de la forma esperada, ¿no? Cuanto más emisión hay, más pequeñas son las gotas. Si miramos otro tipo de aerosol, es un lío aquí, pero lo que veríamos es que el aerosol secundario orgánico también parece seguir la buena relación, la que esperaríamos, mientras que el primario no. De nuevo, el secundario parece tener un papel más importante, ¿no? Y existen otros casos que hemos estudiado, como en el Océano Índico, en el Atlántico Norte, y esta es una zona más sucia, más influida por continentes, y aquí nada correlaciona con nada. Es decir, las nubes aquí lo que dependen es del aerosol continental. No tienen nada que ver, no responden a ninguna fuente de aerosol marino, lógico también. Y acabo, conclusiones y retos que nos quedan, ¿no? El océano emite gran cantidad de sustancias con potencial climático, espero que haya quedado claro. Para evaluar el impacto concretamente de la biosfera marina en aerosoles y nubes, hay que poder separar las emisiones marinas de lo que viene de continentes, y no es nada fácil. Debemos conocer mejor los mecanismos que hay detrás o debajo, o que explican las emisiones de aerosoles marinos. Y eso no quiere decir solo los mecanismos que explican la producción, como hemos hecho para el DMS, sino también, una vez ese aerosol, las transformaciones, aquello que os contaba, que uno se transforma en otro, y cómo envejecen, ¿no? Y luego que cómo se mezclan entre ellos, porque al final uno mira una partícula por microscopio y lo que ves que es, desgraciadamente, es una mezcla de sal con sulfato y con un bicho, con un organismo enganchado, etcétera, ¿no? Es una mezcla de todo, ¿no? Hay que separar bien. No he hablado de esto, pero hemos hecho filtros para nubes, porque resulta que solo puedes mirar si los aerosoles me están afectando a las nubes si cumples unas premisas para el efecto indirecto, para el efecto de TUMI, que es que la cantidad de agua líquida sea constante y que las nubes sean nubes bajas, ¿no? Que estén influenciadas por lo que viene de abajo, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y esto depende más de la meteorología que de la microfísica. Y finalmente, enfatizar que las nubes siguen siendo el principal fuente de incertidumbre en las proyecciones climáticas, también en las del IPCC o en las proyecciones de cambio global. Y muchas gracias por su atención y perdón por haberme explayado de esta forma.